Cordial saludo, esta es una presentación para el curso de algoritmos. Presentado al tutor Iván Alberto López Ortiz, elaborado por Edwin Fernando Rivera Troches. A continuación se presentan mis datos como Sky e email. El Sky e email son los mismos, fernando-rivera826@hotmail.com, junto con mi número de celular. Pertenezco al CEDAL de Palmira Valle, pertenezco al grupo 87. Esta es la temática del curso. En esta temática del curso vemos lo que es el contenido general del curso. Está dividido en dos partes, que corresponde la primera parte al 75% y la segunda parte corresponde al 25%. En la primera parte podemos encontrar dos momentos de evaluación, que es el inicial y el intermedio. En el momento inicial encontramos una unidad de introducción a la programación. Tenemos una etapa que es la actividad académica. Etapa 1, taller de conocimiento inicial, que es revisar los conocimientos iniciales y presentación del curso. Este tipo de actividad es individual, inicia el 5 de febrero y finaliza el 18 de febrero. Tiene un peso evaluativo de 25 puntos. En la intermedia se divide en 3 unidades, que es unidad 2, unidad 3 y nuevamente unidad 3. Unidad 2, algoritmos y estructura de datos. Tiene una etapa 2, taller de fundamentos de programación, algoritmos. Este tipo de actividad es colaborativa, inicia el 19 de febrero y finaliza el 20 de marzo. Tiene un peso evaluativo de 125 puntos. La unidad 3, que es lenguaje de programación, tiene una etapa 3, taller, instalación y configuración entorno de desarrollo. Esta etapa es de tipo individual. Inicia el 21 de marzo y finaliza el 4 de abril. Tiene un peso evaluativo de 50 puntos. En la unidad 3 también podemos encontrar el lenguaje de programación y dos etapas más, que es etapa 4 y etapa 5. En la etapa 4 encontramos un taller de lenguajes de programación, codificación de ejercicios. El tipo de actividad es colaborativo. Inicia el 5 de abril y finaliza el 30 de abril. Tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Y la etapa 5 de la unidad 3 es lección evaluativa de programación de computadoras. Este tipo de actividad es individual. Inicia el 2 de mayo y finaliza el 13 de mayo. Tiene un peso evaluativo de 50 puntos. Esta es la primera etapa o la primera parte que corresponde al 75% de la calificación del curso. La segunda parte, que corresponde al 25% de la calificación del curso, es la final y es de la unidad 3, lenguaje de programación. Tiene actividad académica etapa 6, taller de evaluación final, es de tipo individual, inicia el 14 de mayo y finaliza el 27 de mayo. Tiene un peso evaluativo de 125 puntos. A continuación se presenta una pregunta que dice: ¿qué entiende por programación de computadoras? La respuesta es breve y concisa. La programación de computadoras es el arte de hacer que una computadora haga lo que nosotros queramos. Es el nivel más simple, consiste en ingresar en la computadora una secuencia de órdenes para lograr un cierto objetivo. Es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener un código fuente de programas de computadora. El código fuente es un escrito en un lenguaje de programación. El propósito de programación es crear programas que exhiban un comportamiento deseado. A continuación se presenta una pequeña reseña histórica de la evolución de la historia de los lenguajes de programación. En 1822 el señor Charles Babbage, conocido como el padre de las computadoras, diseñó una máquina totalmente mecánica, capaz de realizar cualquier tipo de cálculo matemático: la máquina diferencial. El siguiente invento de Babbage fue la máquina analítica. Tenía todas las partes esenciales de la computadora moderna. En 1950 se desarrolló el lenguaje ensamblador. Es un lenguaje de programación de bajo nivel basado en la representación de código de máquina, binario.
El ensamblador realiza la traducción del código de máquina. En 1957 se realizó el lenguaje Fortran, que es un lenguaje de programación de alto nivel, que se utilizó principalmente para el cálculo numérico y para la computadora científica, creado por IBM. En 1958 se creó el lenguaje Lisp. Lisp es un lenguaje de programación, el segundo más viejo de alto nivel. Es basada en el cálculo lambda. En 1958 se creó el lenguaje Algol. Su nombre viene de Algorithmic Language. Aunque no tuvo mucho éxito comercial, es muy importante en la historia de la informática, ya que tuvo una gran influencia en la mayoría de los lenguajes de programación posteriores. En 1960 se creó el lenguaje COBOL, creado como lenguaje de programación universal, para poder ser utilizado en cualquier ordenador. En 1962 se creó el lenguaje Snowball. Es un lenguaje de programación de computadoras de muy alto nivel. Fue un lenguaje orientado a cadenas de texto. En 1964 se creó el lenguaje BASIC. Fue diseñado por Thomas Eugene Core. Originalmente fue desarrollado como una herramienta de enseñanza. En 1970 se creó el lenguaje Pascal, desarrollado por Nicholas Kirk. Su objetivo era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de programación a sus alumnos, utilizando la programación estructurada y estructuración de datos. En 1970 se creó el lenguaje Prolog. Nació de un proyecto que no tenía como objetivo traducción de un lenguaje de programación, sino la clasificación algorítmica de lenguajes naturales. En 1972 se creó el lenguaje implementado a la orientación de sistemas operativos. En 1983 se creó el lenguaje C++. Es un lenguaje de programación de mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En 1987 se creó el lenguaje Perl. Fue ampliamente adoptado por su destreza en el proceso de textos y no tener ninguna de las limitaciones de los otros lenguajes de script. En 1991 se creó el lenguaje HTML. Es un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones. En 1991 se creó el lenguaje Python. Es un lenguaje de programación multiparadigma. Esto significa que más que forzar a los programadores a adoptar un estilo particular de programación, permite varios estilos, como objetos, programación estructurada y funcional. En 1995 se creó el lenguaje JavaScript. Es un lenguaje orientado a objetos, basado en propósitos imperativo, débilmente tipado y dinámico. En el 2000 se creó el lenguaje C#. Es un lenguaje orientado a objetos, es diseñado para la infraestructura del lenguaje común. A continuación se presenta una tabla comparativa de 5 tipos de lenguaje. El primer lenguaje es el Python. Una de sus características permite la creación de todo tipo de programas, incluso sitios web. No requiere de compilación. Es un código interpretado. Las fortalezas de este lenguaje: libre código fuente, lenguaje de propósito general, multiplataforma, orientado a objetos. Las debilidades: los lenguajes interpretados suelen ser relativamente lentos. Y se da una pequeña opinión de este tipo de lenguaje. Es más para realizar páginas web dinámicas. Gran beneficio de ser multiplataforma, así que pasar de una a otra el problema es muy mínimo. El lenguaje C, popular para la creación de software de sistemas. Fortalezas: rápido, eficiente, orientado a sistemas operativos. Debilidades: no es popular para la creación de aplicación, sintaxis compleja. La opinión: es un lenguaje bastante rápido, puede estar cercano a los lenguajes de bajo nivel. El lenguaje JavaScript. Sus características: es un lenguaje interpretado, similar a Java, es orientado a objetos. Las fortalezas: tiene capacidad limitada por razones de seguridad. Se ejecuta del lado del cliente.
Debilidades: código visible por cualquier usuario. No soporta herencias, el código debe ser descargado completamente. La opinión: es un lenguaje fácil de aprender y puede hacer un sitio web muy dinámico. El lenguaje C++. Características: orienta a objetos rápidos. Fortalezas: ideal para sistemas robustos, es multiplataforma. Debilidades: no soporta creación de aplicaciones web. Complejo visualmente. La opinión: al ser multiplataforma y rápido, es una buena alternativa para el desarrollo de aplicaciones para el escritorio. El lenguaje C#. Las características: está orientado a objetos, multiplataforma. Fortalezas: permite su modulación, permite creación de aplicaciones de escritorio. Debilidades: es lenguaje interpretado, así que es relativamente lento en comparación con otros lenguajes. La opinión: es fácil de aprender, contiene muchas librerías, tiene varias alternativas para creación de aplicaciones robustas. Tendencia en lenguajes de programación. Todo indica que la programación de alto nivel seguirá evolucionando, mutando de acuerdo a los nuevos ambientes tecnológicos y tipos de usuarios, convergiendo hacia un estilo de programación más sencilla, donde no se requerirá conocer o dominar tecnicismos propios de algún lenguaje de programación. Aunque si se trata de la última tendencia de los lenguajes de programación, resaltan la programación intencional. Según esta técnica, se contará con herramientas que resolverán las complejidades del código y con únicamente conocimientos de un tema particular se podrá crear una solución al problema planteado. A continuación se dan dos consejos de buenas prácticas de programación. El primero es evitar escribir funciones demasiado largas. En funciones demasiado largas hay trozos claramente diferenciados de código, débilmente acoplados. Cada uno de estos suele realizar una tarea distinta. En este caso se recomienda dividir las funciones en tres funciones. Ejemplo: inicializa es una parte, calcular es otra y imprimir es la otra. El segundo consejo es comprobar consistencia semántica de los argumentos de una función. Una función podría verse obligada a usar para sus argumentos tipos de datos cuyo rango de valores abarque más valores de los deseados para dichos argumentos. Ejemplo: sea la función setDía, que es inDía. Esto asigna una fecha, un valor para el día del mes, aunque está declarado como in. Dicho argumento debe aceptar solo valores de 1 a 31 y se deberá comprobar que el día es consistente con el mes de la fecha, ya que no todos los meses tienen 31 días. Abajo se encuentra un pequeño ejemplo, como se puede ver en la diapositiva. Lenguaje de programación C#. Este lenguaje fue diseñado solo para la plataforma .NET, ya que carece de elementos heredados innecesarios. La sintaxis y estructuración de C# es muy similar a la de C++, ya que la intención de Microsoft es facilitar la migración de códigos escritos en estos lenguajes. En este lenguaje encontramos las nuevas versiones como son C#5 y C#6, siendo el C#6 la más actualizada. Se ha agregado una sintaxis nueva para iniciar objetos, permitiendo establecer valores a llaves a través de cualquier indicador que el objeto implemente. Con esta nueva característica ahora podemos inicializar elementos específicos de una colección que implemente indicadores, tal como un objeto diccionario. Gracias por su atención, muy amable.